por su palabra vivirás. Juan, capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le está hablando a Marta. Le hace esa pregunta si ella cree lo que él le está diciendo. Lo que Dios habla es verdadero. Nunca lo pongas en duda. Cuando yo abro la Biblia, estoy frente a Dios, frente a su palabra y frente a Dios. Y ahí yo le sigo, yo le oigo, yo le creo, yo vivo. Es frente a Dios cuando tú abres la Biblia. Quien te habla, lo que habla es verdadero. Más allá de nuestras imperfecciones, lo que Dios habla es verdadero y es perfecto. La vida del cristiano es fe. Fe en creer lo que Dios habla. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar a fructificar para crecer y vencer en fe en medio de las adversidades que todos nosotros tenemos. Adversidades. Por eso Primera de Juan 5:4 dice, porque esta es la fe que ha vencido al mundo, o esta es la victoria. Hay una victoria que venció al mundo. ¿Sabes cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe es Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios, usted nació de Dios, creación y redención. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahí está tu fe. Más allá de las luchas que tú tengas hoy, lo que te garantiza la victoria es la fe tuya. Humanamente nosotros vamos a batallar, vamos a luchar contra muchas cosas. Nuestra carne no quiere caminar con Dios. Eso no es un secreto, eso es público. La carne de todos no quiere caminar con Dios. No quería la de Pablo. Y ahí no agradamos a Dios porque no hay temor. Temor a Dios es agradarle. ¿Y sabes por qué ocurre el no agradar a Dios, el no haber temor? Porque las personas se quedaron sin fe. Algunos que le conocieron, que van dejando de congregarse, dejando de orar, dejando de leer la palabra, van quedándose sin fe. No vas a agradar a Dios. La forma de yo agradar a Dios es con fe. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es agradarle. El temor al hombre, miedo. Son diferentes. Ahora, ten claro esto. Ten claro, siempre me gusta colocar estos versículos que tiene que dar claridad. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es uno de los versículos más profundos que hay en la Biblia.
La Biblia me dice que si tú no tienes fe, no entiendes. Por eso es que hay mucha gente que cuando lee la palabra de Dios no entiende, porque no tienen fe. La fe se va construyendo y es necesaria. El otro versículo que siempre me gusta trabajar, trabaja mucho en mi vida, así no lo tenga en todas las prédicas, es el versículo 6 del capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que que hay Dios, y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso es que hay que buscar a Dios. Si tú no buscas a Dios, las tinieblas te comen, porque no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La vida del cristiano es fe. Fe es creer. Sin fe la persona tiene muerte espiritual. Y por muerte espiritual, por eso es que muchos y que cristianos no están hoy en día. Porque las tinieblas han atacado, han seducido. Las corrientes del mundo están seduciendo a muchas personas. Hay mucho engaño, mucha seducción. Antes era sutil, o sea, así como escondido. Ahora es descarado. Recuerda esto, tenlo presente. Si tú eres cristiano, estás buscando de Dios, recuerda esto. Sin fe no agradas. Si no agradas, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay búsqueda. Si no hay búsqueda, no hay entrega. Si no hay entrega, no hay adoración. No hay santificación. No hay vida eterna. No glorificas a Dios. Y no vas a reconocer al dador de la gracia, al que tiene sus misericordias para ti todos los días. No le vas a reconocer. Porque sin fe es imposible. Y no entiendes. Y entonces, una enseñanza de vida, porque esto es de vida, lo que sale de la palabra de Dios que nos enseña es de vida, y no entenderla, no recibirla es muerte. O sea, entendamos, el cristiano depende de lo que Dios habla para tener fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesito entonces la palabra para tener fe. Sin fe estoy muerto espiritualmente. Es lo que nosotros podemos entender de lo que Jesús le dice a Marta. Ahora, Jesús es la resurrección y la vida. Y vamos a estar leyendo 8 versículos. En Juan, capítulo 11, versículo del 20 al 27. Oigamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle
pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Usted sabe que muchas personas dicen creer, pero le falta. Jesús tiene un amigo, muy amigo de él, Lázaro, en Betania. Lázaro se enferma, a Jesús le avisan, Jesús no va y Lázaro se muere. Jesús aún se espera unos días más para ir. Total que cuando Jesús va, en el camino se encuentra con Marta. Ya Lázaro está requete enterrado o encuevado, porque en ese tiempo los metían en una cueva, sepultado. Y Marta se encuentra con Jesús. Han pasado 4 días. En ella hay tristeza, dolor, pérdida. Ella confiaba en él y quizás por eso piensa, si él hubiese estado, quizás no hubiese muerto. No era reproche, pero ella tenía esperanza en Jesús. Sin embargo, la fe de ella era limitada, incompleta. La fe tiene que ir más allá de la distancia, como ocurrió con el centurión de Mateo 8. ¿Recuerdan? Él no conocía mucho, pero creía. Y él le dice a Jesús, le manda a decir: tan solo di la palabra y mi siervo quedará sano. O sea, el centurión creyó que más allá de la distancia, Jesús tenía el poder para sanar. Y Jesús dice: wow, en ninguna parte he encontrado una fe como la de este hombre. Marta conocía que Jesús era el Mesías, pero sabía que Jesús era Dios. Parece que aún no. A la fe de ella le hace falta crecer. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hace falta crecer nuestra fe? ¿Cuál es la medida? Corazón dispuesto a creer en Dios por encima de todo. La limitación de la fe de ella no solo era distancia, era también tiempo. Ella le dice: maestro, ya hiede. En aquel tiempo, cuando alguien moría, la tradición decía que el alma estaba alrededor del muerto 3 días y luego descomponiéndose
se iba. Jesús llegó al cuarto. A propósito. Me imagino. Porque hay una tradición con la que nosotros luchamos, la cultura de los pueblos. Hay cierta incredulidad en la fe de ella. ¿Por qué? Y ahí nos tenemos que chequear. Porque parece que ella estaba ilusionada, ahora está desilusionada. Pero la fe no es ilusión. Pero ella está, pues. Está decepcionada. La fe va más allá de ahí. Y eso de la ilusión, de la decepción, es parte de la naturaleza humana. Oye, eso es parte de nosotros. Por eso es que nuestra fe necesita crecer. Recuerda que tenemos una naturaleza caída con la que batallamos. Una carne y un alma que cuando se juntan, dolor, tristeza, pérdida. Eso había en Marta. Usted recuerda a un profeta del Antiguo Testamento, Elías. Elías en Primera de Reyes 18 y 19 tiene una situación. En un día mata 450 profetas de Baal, los degolló. 450 en un día. Y al otro día, una mujer, unita nomás, lo metió en una cueva. Sin la mujer estar, una mujer recontramala, Jezabel, malaza. Pero como este hombre, habiendo hecho esto un día, al otro día, porque esa es nuestra naturaleza humana. Y entonces él le dice a Dios, yo solito estoy aquí, yo solito oro, yo solito me congrego, Señor, yo solo en esto, batallando contra tanto diablo que hay por ahí. Me imagino que muchas veces nosotros caemos en ese terreno. Y Dios le dice, no Señor, tú solo no, hay 7,000 como tú. No todo es tan oscuro, porque pareciera a veces que la peor situación es la mía. No, hay situaciones más bravas en otras personas. Pero llegamos a pensar que la situación que tenemos ya no tiene solución, no tiene remedio. El matrimonio, la salud, la familia toda, el trabajo, no pegó una, lo ministerial, son batallas diarias. Y hay veces pensamos, pobrecito yo, de verdad, espíritu de Calimero, pensamos que lo más bravo es lo de nosotros. Y ahí no avanzamos en fe. Es una situación que se presenta muy seguido. Ya llegué, me quedé sin esperanza, muchas lágrimas. Usted sabe de qué le estoy hablando. Así está la fe de ella, de Marta. Jesús
la quiere llevar a crecer. Porque Jesús la ama a ella, ama a Lázaro, a María, te ama a ti. En ella hay elementos de fe, pero le falta. Y ella dice, yo sé que Él va a resucitar en el día final. En ella hay más fe. Ella cree más que muchos de nosotros, pero le falta fe para ese día. Ella tiene una fe general. Yo quiero que usted se pueda ubicar en lo que le está ocurriendo a Marta. A veces tenemos una fe general y personal o puntual para una situación. Por un momento cierra tus ojos y piensa aquello con lo que estás batallando. ¿Ya perdiste las esperanzas? ¿Ya hiede? ¿Muchas lágrimas? Eso quiere el Señor, que nosotros nos podamos revisar, nos podamos chequear. Porque lamentablemente batallamos con todo este tipo de cosas. Incredulidad para nuestras cosas, conmigo mismo. Pérdida de la esperanza por un lado, y por otro lado decimos que para Dios no hay imposible, que Él es el Todopoderoso. ¿Qué es eso, pues? Para todos, Dios es el Todopoderoso. Pero aquí adentro, ya hiede. No tengo esperanza. A veces aconsejamos allá. Pero cuando se trata de nosotros aquí, la naturaleza pecaminosa, incredulidad, eso hay que vencerlo. Eso hay que vencerlo. Yo no sé qué situación tendrás, pero tenemos que ubicarnos en lo que la palabra de Dios dice y en lo que Jesús está hablando con Marta. ¿Crees eso? Para conocer a Dios debemos reconocer que Jesús es Dios. Eso es lo que a Él le agrada, a Dios Padre, que tú reconozcas al Señor. Ahí crecemos en fe. Marta tiene algo de fe, pero le falta. Y por eso Jesús la está trabajando. Jesús se las sabe todas. Y le dice, tú dices que yo soy el Hijo, el escogido, que lo que oro, el Padre me lo responde. Pero ¿cuánto tú crees eso que estás diciendo? Porque esto se trata de creer verdaderamente que Él es Dios. Y por eso es que Jesús en el versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le está hablando lo que Él era, lo que es, lo que Él será. Entendamos. El que tiene a Jesús
tiene la vida. Pastor, y el que no tiene a Jesús está muerto. Por lo que él está diciendo ahí. Esto implica lo siguiente. Para el hombre la vida es hasta que el corazón late. Para Jesús la vida es estar en relación con Él. Fuera de tener una relación con Jesucristo, la persona no vive. O sea, el Señor quiere que nosotros podamos entender esto. Es posible cantar, oír prédicas, hasta orar, y ante los ojos de Jesús estar muerto. El reino de Dios es como lo define Jesús. Para nosotros la muerte es cerrar los ojos aquí, en la tierra. Para Jesús es estar separados de Dios, como Adán en el Edén. Eso es lo que nuestro Señor quiere que nosotros podamos entender. El que no tiene una relación con Jesús está muerto. Mi realidad hoy pasa por yo haber nacido de nuevo. Conocer a Cristo más allá de todas mis imperfecciones y empezar a caminar con mi Señor más allá de las adversidades. Nacer de nuevo. Y ahí la conversión, la salvación, la cual yo debo cuidar, más allá de que cuido el trabajo, de que cuido a mi esposa, de que cuido a mis hijos, de que cuido unas cuantas cosas. Cuide la salvación, porque si no estamos muertos. La verdad de Dios, porque hay una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿O cuál debe ser? Nacer de nuevo. Y la verdad de Dios, pastor, por encima de nuestra realidad. ¿Cuál? Cuando yo camino con mi Señor, tengo al Hijo. Su Espíritu vive en mí y glorifico al Padre. Mire, así sea con arrocito y huevo. Con los zapatos 21 que tengo. Ustedes me lo miraron, ¿no? Gracias a Dios no son 21. Con dinero, sin dinero. Glorificar al Padre. Vida de espíritu. Oye, qué cosa tan brava. Apenas me molesto por algo, no sé. El pastor no me saludó. O no sé. El hermano que estaba al lado no olía muy bueno. Cualquier cosa. No voy más. Oye, no puede ser que la vida corporativa de iglesia sea tan difícil hoy. Que parezca como obligado. No puede ser. Nacer de nuevo. Oye, es tener a mi Señor conmigo, su Espíritu. Glorificar a mi Dios. Eso tiene que ser un deleite. No, pareciera que si me sobra tiempo. No, no puede ser. La vida sin Dios se ve distorsionada. Insatisfacción basada en lo material, en los logros.
percepción errada. Y por eso muchas personas humanamente están vivos, espiritualmente están muertos. Por lo que dice la Biblia. Pareciera que conozco a Jesucristo. Mire, mucha gente lo que tiene es simpatía por Jesús. Le simpatiza. Y esas personas no solo son engañadas por las tinieblas, sino que llegan, además de engañados, a amar lo que le esclaviza lejos de Dios. Alguien lo tiene que decir. Usted tiene que oír las cosas como son. Y esa persona se mueve por impulsos, por corazonadas. Ahí tengo una corazonada. Impulsos. Y el corazón es engañoso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Óigame. Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Dios. Yo lo conoceré, dice Dios. Yo lo conozco porque yo escudriño las mentes, pruebo el corazón para darles a cada uno según su camino. ¿Cómo caminan? El camino es Cristo. Y según sus obras. El fruto de sus obras. Oye, nosotros con nuestras acciones hoy somos la iglesia de Cristo. ¿Tú crees? Vemos a veces con terror una guerra santa que alguien pudiera decir. Oye, pero esa gente está dispuesta a todo. ¿Y el cristiano? Oye, el cristiano se le mojó el pantalón. Ya no le voy y le canto al Señor. Como cualquier cosita. Me estoy comiendo un pan y me cayó palta la cabeza. Ya no voy. Y el Señor esperando la alabanza. O sea, la alabanza nuestra es una ofrenda a nuestro Dios que llega con un olor grato. Y ese día, ¿dónde se quedaría? Ay, ¿dónde se quedó? No voy a nombrar a nadie. ¿No? Se le manchó la camisa, Señor. Mire, hermanos, así sea sin pasaje. Yo le canto a mi Dios. Yo me rindo al Señor. Pastor, ¿usted por qué vive cerca? No, hablo a nivel general. Engañoso es el corazón. Las personas llegan a amar al dinero. Las personas aman el poder terrenal, la fama, el sexo. Son cosas que el ser humano, mire, hoy en día, no que sea cristiano, solo de menos. Eso está ocurriendo por todas partes. Y algunos que conocen de Dios algo, no todos, gloria a Dios, pero algunos añoran la esclavitud del pecado, donde vivían antes, volver atrás. Chequémonos. Eso está ocurriendo. Como el pueblo judío cuando salió de Egipto, salieron donde eran esclavos. Salieron y algunos querían volver allá. ¿Lo has leído? Y que por unos ajos, por unos melones,
por lentejas. ¿No lo has leído? Así es. Y muchos, luego de estar lejos de esa cautividad, añoraban volver ahí. Así hoy en día, pueblo cristiano, ¿y qué? Conociendo a Cristo, pero adentro hay algo, añora. Ay, como quisiera pecar. Vaya y peque, pues. ¿Qué más? El pastor me dijo que no debes ir. Pero yo no puedo decirte a ti cómo vivir. Yo te voy a predicar la palabra, tú escoges. Pero pareciera cuesta arriba. Ay, estoy sirviendo al Señor. No vale. Con gozo. Parece como cuesta arriba. No es así. No puede ser. Mire, nosotros debemos tener entendimiento. Definiciones, definir qué es la vida, qué es el reino de Dios, cuál es la esperanza que tenemos en Cristo. No estamos hablando de cualquier cosa. Oigan lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabiendo que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice el versículo, en su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El versículo me está diciendo que el Evangelio de Jesucristo es el camino correcto de vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Dios. Dios. Y la vida eterna está ahí. Oye, ¿quieres más? ¿Quieres más predicación, más explicación? Cuando tú andas algún día turuleco por alguna cuestión. Pastor, ¿qué es turuleco? Bueno, como la palabra. Medio loco. Desviado, con ganas de pecar. Lee ese versículo. La vida eterna dice, Jesucristo es Dios y es la garantía para lo eterno. Tu vida eterna, eso tiene que importar más que 57 años de vida. ¿Cuánto me puede quedar? 10, 15, 20, 30. Es nada comparado con lo eterno. Pero somos muy ligeros en eso. Por eso Jesús está trabajando con Marta. El que cree en Él tiene la vida eterna. El versículo 26 con el que abrimos dice, el que vive y cree en mí. Es una vida con obstáculos, con dificultades, con adversidades. Una vida difícil. Claro que es difícil. Oye, las mentes hoy en día están bombardeadas. Bombardeadas. Si te vas para allá, ganas tanto. Oye, pero hay que atravesar esto. Si te vuelves para acá, si te quedas aquí, si agarro para allá, si meto la cabeza en un tobo, ¿qué hago? Las mentes están bombardeadas. Y las tinieblas, ¿qué te ponen? Inconformidad por todas partes. ¿Para qué? Para que tú busques en ese bombardeo la solución. Y no está ahí.
Porque yo tengo que agarrarme de mi Señor. Si no, voy a estar de aquí para allá, y luego de allá para acá, y luego la cosa se puso buena allá. Agarro para allá. Y el Señor lo llevo ahí, pero mira, no lo decimos, pero pareciera, Él se la tiene que calar. No lo decimos, pero el ser humano es así. Y el versículo dice, el que vive, mira, el que vive es aquel que le ha conocido. Porque yo entiendo que hay gente que en la rayita conoció de Cristo, se fue del mundo y está en lo eterno con Dios. Pero el que le ha conocido, que anda con esa jugadera, no está viviendo en él. Dice, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Habla de lo terrenal y habla de lo eterno, nuestro Señor ahí. Entendámoslo. El que no vive y cree, ese se muere eternamente. O sea, es vivir y creer. Entiéndame esta definición que le voy a dar. Existencia no es vida. Aquel que está lejos de Dios terrenalmente no vive. Existe, no vive. Humanamente sí, espiritualmente está muerto. Entendámoslo. Se lo explico así. El hombre de Dios, o la mujer de Dios, aunque muera, vivirá. Las definiciones del reino, como el Señor lo hace, lo que Él enseña. El que es pobre es rico en Él. El que quiera ascender, tiene que descender. Los últimos serán primeros. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por su causa, la salvará. ¿Te estás dando cuenta que esa es la manera de Dios? ¿No es a la manera nuestra? O sea, lo de Dios es como está escrito. Y esas son las definiciones del reino que nosotros tenemos que conocer. O sea, si Dios no está, sería existencia, no vida. Y te lo explico ahora de esta forma. Si Dios no está, no hay luz, hay tinieblas. No hay paz, hay tormento. No hay verdad, hay mentiras. No hay amor, hay odio. No hay bondad, hay maldad. Si en nosotros no hay una búsqueda de Dios, una disposición para conocer a Dios, oye, más allá de que alguien se quede durmiendo, en vez de cantarle a nuestro Señor, de oír una palabra de fe, porque yo necesito fe, hay un bombardeo mental. La carne ni siquiera necesita ser bombardeada. La carne va a buscar pecar, le bombardeen o no. Pero hay un bombardeo también espiritual. Algunos que conocen y bajan la guardia y son sabios en su propia opinión. Mire, quien no se congrega pudiéndolo hacer, Dios le va a pedir cuentas. Dios no va a pedir cuentas por todo. Entonces, no creamos nosotros que la vida loca es chévere. No, ni vida loca ni chévere. Existencia. No es vida.
por lo que Jesús habla, no es vida. Nos cuesta entender a nosotros esto, las definiciones que están en la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta entender tanto esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros en este tiempo? Que nosotros podamos entenderlo. Que nosotros podamos caminar como Él nos llamó. En las enfermedades, yo glorifico a Dios. Hay que glorificarlo. Ahora, la pregunta, ¿crees esto? Porque en cualquier situación, oye, ¿qué situación más difícil para Marta? Se le murió el hermano. Y Jesús le está hablando. Eso no está fácil. Hay una situación, un batallar en su mente, en su fe, porque ella tiene algo de fe. Pero hay elementos de incredulidad en ella que hay que vencer. Terribles. Y el Señor quiere que nosotros podamos ver esas cosas. Y Jesús va a usar la muerte de Lázaro para probar. Él no tiene que probarle nada a ninguno de nosotros, pero Él va a probar. O Él va a mostrarte a ti que Él es la resurrección y la vida. Va a destruir todos los elementos de incredulidad en ella y en nosotros. Y venciendo la incredulidad de Marta, le dice a Lázaro, sal fuera. Y usted conoce la historia. Lázaro salió. La palabra ahí nos enseña a nosotros. O sea, nos enseña. Nos trae la explicación de lo que es la fe que Jesús quiere en nosotros. Atrás queda la muerte. Oye, nosotros tenemos que vivir por la palabra. Ella lo oyó aquel día. Nosotros lo oímos hoy. Por la palabra. O sea, lo que nos enseña no es cualquier cosa. Más allá de lo que predica el pastor, es lo que está escrito con vida de espíritu, que tú la vas a recibir. Y ahí es cuando las situaciones, la que sean, ahí Dios va a ser glorificado en tu vida. Mire, Dios pudo evitarle a ella 2, 3 días de llanto. Se los pudo evitar. Pero entendamos, hay una indefinición de la vida que Jesús quiere enseñarle. Mire, esa indefinición no solamente es en Marta, pasa en nosotros y no lo queremos ver a veces. Así pasaba con los discípulos. Mire, cuando Pedro, antes de nacer de nuevo, Pedro, él estaba tan muerto como sus peces en la red. Y cada uno de nosotros, antes de que Cristo nos liberte, tenemos un anzuelo que no nos deja entender. No nos deja entender. Hay un versículo que debería tumbarte la estructura de la incredulidad
Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oye, quien me liberta a mí es Cristo, el Hijo de Dios, Dios. Y me trae una libertad verdadera. Pero el ser humano vive pendiente de ceder a lo que el mundo le ofrece a veces, porque a veces ni siquiera te lo ofrece. A lo que el mundo les coloca al frente, con lo que el mundo lo esclaviza. Así vive el ser humano. Lamentablemente. Y entonces, pastor, ¿qué podemos hacer? Mire, esto no es un asunto de pérdida de confianza en Dios. Porque como les dije hace rato, hay una fe general. Sí, yo confío en Dios algo. No se trata de eso. Tenemos un problema terrible. Nuestra carne no tolera que Cristo sea mi única opción. Y ponemos excusa. Y manipulamos con las circunstancias. Estoy sin trabajo. Estoy fregado. Estoy enfermo. Con más razón. Soy muy feo. Con más razón. Nadie me ama. Jesús sí. Para estar seguro, ¿sabe qué dicen la persona? Sí, mi Señor, Él es la última opción. Agarramos una frase y decimos, una frase pero es completa, porque nuestro Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ella dice, no, Él tiene la última palabra, pero es porque lo dejó de último. Así no. Primero el compadre, luego un amigo, luego la mujer y de último Cristo. Así no es. El Señor no quiere eso. El Señor es la vida para nosotros. Mire, donde está Cristo, la muerte no puede permanecer. Siempre que Jesús llegó a un funeral, resucitó el muerto. Él es la vida. Y aquí hablo de muerte espiritual. Oye, si Cristo está en ti, no puede haber muerte espiritual. Él es la vida. La desesperanza en el cristiano niega a Dios. Entendámoslo. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Esas personas no pueden venir a Jesús. Están muertos. Pero Jesús va a ellos. ¿Cómo? Cuando tú predicas, cuando tú lo llevas. ¿Se da cuenta que Jesús fue a Lázaro? Él estaba muerto. Jesús hoy en día espera que nosotros llevemos la palabra. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Y debe haber una reinterpretación de la vida en el cristiano. O sea, interpretarlo verdaderamente como la palabra nos lo enseña. Es saber
que por encima de todas las cosas, Dios está al control. Está al control. Miren, así sea tu peor situación. ¿No has oído historias de personas que han llegado a una frontera sin nada? Y de alguna manera Dios les socorrió. Dios les amparó. De alguna forma tocó a alguien, usó a alguien. No, y la persona después cree, fue por mí, porque yo soy bravo, porque yo tal cosa. Porque la persona en ese lugar de muerte espiritual no ve la misericordia de Dios, su gracia, si no cayera rendido a los pies del Señor. Dios es bueno y el sol sale para buenos y malos, lo dice el Señor en Mateo 5. Pero la gente juega con esto. Ore por mí, pastor. ¿Y tú cuándo oras por ti? Es saber que Dios está al control. Y ahí entonces, mente iluminada, ojos abiertos, corazón sensibilizado para Dios, para oírlo de Dios. Oye, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios para tener fe. Y esto es por leer su palabra. No hay otra forma. Hermanos, lo eterno comienza aquí. Cuando tú llegas a Cristo. ¿Y sabes qué es triste en las familias? Que en la persona que está conmigo, lo eterno comenzó. Y yo alejándome. Los padres ya están en lo eterno. Los hijos alejándose. Terrible. Y que tomemos las cosas como normal. Porque se ha vuelto todo tan normal. ¿Dónde lo puedes ver? Mire, chequémonos algunos que tenemos años en el Evangelio. Tenemos años. Hubo un tiempo que usted no fallaba servicio. Cantarle al Señor era lo más hermoso. Chequémonos. Hubo un tiempo que no pasaba un día sin yo quebrantarme a los pies de Cristo. Chequémonos. Hacemos las cosas por quedar bien con quién. Y Jesús Dios. De eso se trata el Evangelio. Por eso Jesús le dice a ella, ¿crees esto? O sea, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Dios lo crees? Y si lo crees, ¿por qué entonces tenemos una vida, hoy sí, mañana no, pasado mañana no sé? No podemos seguir así. Mi vida es con Cristo. No hay otra forma. Mire, el apóstol Pablo creía en Cristo. Y en la palabra escrita me enseña a crecer en fe. ¿Cómo, pastor? Sencillo. Agarra el versículo de Filipenses 1:21. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, a ustedes lo sabe, el morir es ganancia. ¿Y por qué si el vivir es Cristo, vivimos un día sí, un día no?
¿Él me entiende? Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, no solo esto, está hablando de unas tribulaciones, Pablo, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, otras, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Está oyendo bien? Porque hay veces parecemos católicos. Santa María, Madre de Dios. No. Oye, detente en el versículo que acabas de leer. Pablo se goza en las tribulaciones. Sí. Sabiendo que esa tribulación produce paciencia. Me falta. La paciencia prueba. Estoy en la prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, fe. ¿Fe en qué? En que el plan de Dios se va a cumplir en mi vida, por lo que está escrito, como lo dice el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. En Edgar Castro, Jehová cumplirá su propósito. Tu misericordia. Yo tengo que reconocer al Señor de misericordia. Tus misericordias son nuevas, son cada día, son sí y son amén. Entendámoslo. Hay una historia de esas historias que llegan por videitos en WhatsApp. Algunas no son tan malas, pero esta historia, hay un niño con su papá. Un niño pequeño, 7, 8 años, 9 años, su papá. Ese niño es alérgico a las abejas. Y había estado a punto de morir varias veces por picaduras de abejas. Y el médico le dijo, la próxima abeja que te pique te mata. Y van en un vehículo papá y el hijo. Y con los vidrios cerrados y todo, pero de repente, no se sabe cómo, entró una abeja al carro. El papá va en la autopista y el hijo, consciente de lo terrible que es la situación, empezó como a pelear con la abeja. Y el papá con el volante se va orillando y ¡pam! La agarró con su mano, la abeja. Y la sostuvo ahí. Había tensión en el carro. El hijo observa a su papá y su papá con la abeja ahí. La abeja lo picó, dejó el aguijón y su papá no la soltó. Así mismo Jesús. La muerte clavó su aguijón en él. Ya no tenemos que temer a la muerte. La muerte perdió su poder. El aguijón fue removido. No es para ti. Jesús lo tomó. ¡Qué tremendo! Cuando tú lees 1 Corintios 15:54, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, está hablando de nosotros. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida fue la muerte en victoria. Jesús lo hizo por nosotros. La muerte perdió todo el poder que tenía sobre ti. Porque cuando tú llegas a Cristo, hay vida eterna.
Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién habla? De su pueblo, de su iglesia. Y dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tú lo conociste a Él. Y Él es la vida eterna. Hay un día que estaremos con Él. Yo espero ese día. Somos su iglesia. No te quedes tú fuera. Porque fulanito tal cosa. Porque no sé qué. Porque tengo tal situación económica. No te quedes fuera. Hermanos, está ocurriendo. Cuando alguien deja 2-3 semanas de congregarse, se enfría, está fuera. Luego con decir, no, Cristo es mi última opción. Claro, lo dejaste de último. No puede ser. Estamos hablando del Dios verdadero y la vida eterna, como lo dice Primera de Juan 5:20. Hay un día que estaremos con Él. Él venció. Él tomó el aguijón de la muerte. Y con Cristo yo venzo. Primera de Corintios 15:57 dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz me sustituyó a mí para que yo sea su iglesia, para que yo le adore, para que yo le glorifique, sea en esta ciudad o donde quiera que tú estés. No lo olvides. El Señor quiere ver a su iglesia. ¿Tú te imaginas a una iglesia donde una parte de los hermanos tiene que trabajar ese día, la otra parte tiene que lavar, la otra parte tiene que dormir, la otra parte le vinieron los primos y la otra parte se enfrió? ¿Te imaginas eso? Y Cristo y su sacrificio y el aguijón de la muerte que Él tomó. Es tiempo de que nuestra fe crezca, de creer verdaderamente en lo que Dios habla, en su palabra. En su palabra. Hoy quizás puedes estar atravesando un desierto, terrible desierto. No hay vegetación, no hay nada a tu alrededor. Quizás que te dé esperanza humanamente, pero ten esperanza en el Señor, cree en el Señor. Su palabra dice en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, mi Señor. Quizás muchas cosas pudieran decirte: te vas a morir, estás destruido, no sirves para nada, pareciera que todo está en contra tuya. Pero tiene su palabra, vivir por su palabra. La palabra de Dios no es cualquier palabra, no es de cualquiera. Estamos hablando de la palabra de nuestro Señor. Y por eso Él le dice a Marta: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Hoy te lo pregunto yo a ti. ¿Tú crees esto?
en quien tú crees, está aquí. Y te dio la vida terrenal. Pero también te da la vida eterna. La terrenal alcanza aquí. La eterna espera por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees?